muy pequeñas, la gente simplemente no hay de dónde escoger, y entonces les quedan algunas alternativas, si es de Israel, si es de otro país, o quedarse en ese país y probablemente casarse con una persona no judía. Y algo que sucede más en Europa que en América es que hay mucho nacionalismo y hay mucho orgullo por el país en el que vives, más que tu identidad judía o tu identidad, tu identidad judía. Un suizo puede ser un suizo muy orgulloso y no tiene ningún problema en decir que soy suizo, y pues no tiene ningún problema con asimilarse y adoptar rasgos de la cultura suiza, digamos. ¿Estamos todos claros? Ok, dos pequeñas aclaraciones. Primero que nada, la definición de quién es judío y quién no, hoy en día no es tan absoluta como era antes. Esta definición se ha ido moldeando a lo largo del tiempo. Antes del siglo I, por ejemplo, de acuerdo a la halajá, era quien era nacido de padre judío y no de madre judío. En algún momento en el siglo I, esta definición cambia a quien es nacido de madre judía. ¿Okay? Cuando el Imperio Romano había muchas violaciones de las mujeres y era difícil definir quién era el papá de un nacimiento judío. Ahí cambia, en algún momento ahí cambia la definición a judío el que nace de madre judía. ¿Okay? Pero para los estudios modernos y en la academia se amplía esta definición y se incluye también la definición halájica, pero también se toma a las personas que se autodefinen judíos. Se incluyen a los conversos y se incluye a la gente que tiene o un padre o una madre judío y que no tiene ninguna otra religión. ¿Estamos? La segunda aclaración, si bien los matrimonios mixtos no son definición de asimilación, son un buen indicador de asimilación a largo plazo. ¿Okay? La estadística ahorita se las muestro, pero muy probablemente un hijo nacido de matrimonio mixto no vea mal tener una pareja también no judía, y con el tiempo probablemente se va perdiendo la tradición judía y la identidad judía. En la diáspora, en los últimos 50 años los matrimonios mixtos han aumentado un 200%. Hoy en Estados Unidos, 55% de los matrimonios de judíos son matrimonios mixtos. ¿Okay? Repito, no quiere decir que esos ya se consideren no judíos o los consideremos, digamos, asimilados, pero sí nos da un indicador que en 2 o 3 generaciones probablemente sus hijos van a estar asimilados. En Rusia esta cifra sube al 75%. ¿Okay? En América Latina entre 35 y 45%, esto más o menos tomando más o menos la gente mayormente argentina. Y en México, bueno, en México el tema de la asimilación es algo que a veces no nos toca tanto y no se habla tanto, y probablemente es por esto, porque no lo vivimos tanto, no lo sentimos tanto. ¿Okay? En México tenemos menos del 15% de porcentaje de asimilación o matrimonios mixtos. Y la pregunta es ¿por qué? Esto no tengo una respuesta, se los dejaría a ustedes a que den su opinión. Y podrían ir desde que tenemos un buen balance numérico, judíos, no judíos, o sea, en una generación, en una comunidad de 40.000 personas, más o menos hay buen número de dónde escoger, puedes encontrar una pareja, te puedes establecer, no tienes ningún problema, como sucede en comunidades chicas de Centroamérica. Tal vez esa es la razón. Tal vez hay poca identidad mexicana. Si dijimos que un suizo tal vez no tiene mucho problema en sentirse suizo antes que judío, probablemente un mexicano sí. ¿Okay? Probablemente no nos identificamos con un nativo mexicano. Probablemente la educación es muy buena en México, las instituciones comunitarias están haciendo un buen trabajo. 33% de los niños que nacen en una casa con un solo padre judío, padre o madre, crecerá como judío. ¿Okay? Lo que está en rojo, se los traduzco en hebreo, dice que son el 33% de judíos que van a cuidar la tradición judía. ¿Okay? Lo que está en verde, dice el 6%, son el poco porcentaje de niños que van a cuidar las dos identidades, ¿okay? La identidad judía junto con una identidad no judía, que está muy complicado y sucede muy poco. Y finalmente el 61% de esos niños no van a cuidar la tradición judía. ¿Okay? Lo que decíamos, ellos no van a ver mal casarse después con una persona no judía. ¿Acaso hay una solución? ¿La aliyá es o no una solución a la asimilación? Ya les dije que en Israel se considera que hay menos asimilación por el simple hecho de que en vez de ser minoría allá, somos mayoría allá. Tal vez habría que hacer un cambio fuerte en el judaísmo. Tal vez el judaísmo hoy en día no está ofreciendo una oferta atractiva a la gente judía para que se queden como judíos. Tal vez la solución es la ortodoxia. La ortodoxia sabemos que está creciendo, tal vez hacia allá deberíamos estar apuntando. O tal vez ninguna, tal vez hay que entender que es un proceso y no pasa nada, nada más estamos todo bien, a lo largo del tiempo vamos a volver a crecer.
para mí que sea más difícil que para la gente se identifique con un solo factor en cuanto a la identidad. O sea, antes, no sé, capaz que la gente se autodefinía con un partido ideológico o con una religión, y ahorita que la gente está empezando a aceptar muchas distintas facetas de la identidad, la religión se ha convertido en solamente uno de ellos. Depende mucho del contexto en que viven estas personas para decidir qué tan fuerte es el factor de la religión en cuanto a su identidad. Es capaz que en México, como la comunidad está muy fuerte y como tenemos Nubot, tenemos escuelas, tenemos varias de estas cosas, es como un factor en cuanto a la identidad muy fuerte, porque está constante y está muy presente. Entonces yo creo que tendría que venir uno con fortalecer las comunidades. Dos, un cambio en cuanto a la religión, me parece, porque también yo he notado, esto no tiene respaldo de datos, pero yo he notado que la gente que viene de familias más, digamos que observantes en cuanto a la religión, y sus papás los obligan a hacer esas cosas, muchas veces terminan rechazando eso mismo. Yo, por ejemplo, de chiquito me veía obligado de ir a una escuela bastante religiosa, ir a la sinagoga con mis papás, y cuando yo llegué y tuve mi bar mitzvah, mis papás me dijeron, bueno, ya que tuviste eso, te dejamos a ti cómo llevar a cabo tu judaísmo. Lo dejé prácticamente, porque para mí ya nunca fue una decisión, fue forzado. Nunca me enseñaron por qué el judaísmo era importante, simplemente me lo metieron en la cabeza y fue mi estilo de vida sí o sí. Entonces yo creo que eso, junto con el hecho de que la gente ya no se identifica con un solo factor para formar una identidad, significa que tiene que haber un cambio radical en el judaísmo en cuanto a cómo se lo presentamos. Porque si hoy en día en la familia le presentamos a los niños, oye, tienen que ser personas, así tienen que ser, no sé qué el término capaz que es un poco polémico, pero para reducirlo un poco, tienen que ser o buenos judíos, o así buenos alumnos, o lo que sea, que vienen un paquete, y no pueden salir de fiesta, ¿verdad? Pues ya la gente, los niños como rebeldes y así, salen de fiesta y dicen, bueno, pues si esa fue mi elección, y por lo tanto no puedo hacer lo demás. No quiero ir a Shabbat todos los viernes a la noche con mi familia porque prefiero salir a emborracharme con mis amigos. Y cuando les presentamos es como dos opciones completamente opuestas y eligen el que no es observar el judaísmo, eso afecta. Entonces me parece que si les presentamos a la opción de ser judíos de una forma un poco más abierta, capaz que logramos hacer a la gente entender que una identidad judía no se opone a una identidad, por ejemplo, nacional o laica. Empezamos con la pregunta de si es un proceso histórico o un fenómeno actual. Yo creo que es ambas, ¿okay? Es un fenómeno que ahora está muy presente. Siguiendo todo un proceso histórico que ha sido parte de la historia judía, eso no nos exenta de que ahora tenemos que hacer algo al respecto, ¿okay? ¿Qué hacer? Bueno, ya dijimos, a nivel México, Noar, tal vez en todo el mundo, aumentar la escolaridad, incluir a los matrimonios mixtos, porque hasta que no se hagan esos esfuerzos, yo no veo hoy en día una opción de judaísmo secular o laico en la diáspora que sea sustentable a largo plazo. No creo hoy en día que exista, tal vez en México, fuera de eso no veo otro lugar donde pueda suceder. Entonces, si queremos que las opciones sean más que la aliá o la ortodoxia o la asimilación, tenemos que empezar a actuar, ¿no? A nivel local, las TNUOT y la escuela, y a nivel mundial, pues no sé, tenemos que hacer algo virtual, no sé qué era un poquito la idea de la plática, más preguntas que respuestas.